Su Biblia en el libro de Romanos 12, amén. Romanos. Después de Hechos, amén, viene Romanos. Dice Romanos 12, deberes cristianos, dice, amén. En el nombre de Jesús leemos. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos lo uno a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolo lo uno a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén. Hasta ahí, hasta el versículo 13. Amén. Amén. Qué linda palabra. Amén, como el apóstol Pablo hablaba, amén, y escribía esta carta a los romanos, amén, y decía que, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese lo que él hablaba, amén, que decía que tenemos que ser transformados, amén, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, amén. Ya no tenemos que nosotros tener nuestra mentalidad, amén, sino que tenemos que tener la mente de Cristo, amén. Amén. Pensar qué es lo que haría Cristo, amén, en cada situación que uno vive, cómo se conduciría el Señor, amén, de qué forma haría las cosas, amén, porque si nosotros pensamos más de lo que está escrito, dice la Biblia, terminamos pecando, amén, damos nuestra opinión, nuestro punto de vista, amén, y muchas veces la gente de esa manera no hay unidad, amén. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma de ver las cosas, amén, según el don que Dios le dio, dice acá, amén. Cada uno tiene un don distinto de parte de Dios, pero somos todos miembros del cuerpo de Cristo, amén. Y nosotros tenemos que tener el sentir que tuvo el Señor Jesús, amén. Entonces Él se entregó, ¿para qué? Para que todos nosotros vivamos, amén. Y de esa manera nosotros tenemos que hacer, hermano, amén. No mirar ni pensar lo que nosotros queremos, sino como pensaría Jesús, amén. ¿Qué haría el Señor Jesús en esta situación, amén? Y ahí usted, si lo lleva de esa manera, ahí usted va a entender muchas cosas, amén, y va a poder soportar y va a comprender las cosas, amén, como el Señor las hacía, amén. Fíjese que a él, ¿qué hacía? Le pegaban, amén, le tapaban los ojos, le pegaban con una caña, amén, le hacían muchas cosas, y el Señor, en su amor, amén, él lo miraba, y ¿qué decía el Señor Jesús? Padre, perdónalo porque no saben lo que ellos hacen, amén. Yo creo que si los judíos hubiesen entendido que él era el Mesías, no lo hubiesen crucificado, amén, pero estaban cegados, amén, y de esa manera nosotros tenemos que ver, y si usted no lo ve así, amén, o usted mira a una persona y no lo puede entender, amén, porque todavía necesita más, amén, necesita que los dones de parte de Dios fluyan más en su vida, cambie más su mente, más su corazón, amén. Mire qué lindo, dice acá: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, amén. Si usted empieza a buscar, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y ahí en muchos textos dice, esta es la voluntad de Dios, amén, y que venzamos el mal con el bien, amén, y de esa manera, si nos conducimos, empezamos a cambiar, empezamos a ser íntegro, empezamos a ser justo, amén, cambia nuestra forma de ser, hermano, amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, amén. Fíjese, no pensar de sí mismo más que como que es más, amén, sino que lo que debe tener, dice acá, amén. Piense con cordura, amén. Fíjese, uno no, ¿qué es cordura? Algo sensato, algo que está bien, amén. Algo que no, ya no procede de Dios, eso, amén. Como que muchas veces, aún en tiempo, amén, cuando era más nuevo, me pasaba, amén, que como leía mucho la Biblia, entonces por ahí alguien que tenía menos tiempo pasaba a meditar una palabra o pasaba a predicar, y como estaba en la banca, mi corazón enaltecido decía, ay, si yo hubiese estado meditando, tendría mucha más palabra para agregar o para decir, amén. Entonces ahí uno tiene algo que no procede de Dios, amén, piensa, ay, yo lo hubiera hecho mejor, amén. ¿Y por qué lo llaman a este hermano o a esta hermana, amén? Yo me hubiera desenvuelto mejor o me hubiera expresado mejor, amén. Pero por eso dice no tener más alto concepto que el que debe tener, amén, sino que piense con cordura. Si usted tiene ese pensamiento, pídale a Dios que le cambie, amén. ¿Para qué? Para ser más humilde, más manso, amén. Y si tiene sabiduría, compártala, porque recibió de gracia, usted lo tiene que dar de gracia, amén, para hacer más de bendición al cuerpo de Cristo, hermano, amén. Y bueno, después sígalo leyendo, y es hermosa palabra, amén. Así que Dios le bendiga mucho, que sea de bendición esta meditación, y reflexione, amén, para que sea bendecido, amén, de parte del Señor, amén. Que Dios bendiga al pastor Rubén. Amén.